Hola, Dios te bendiga. Es para mí un placer poder saludarte en este momento y poder compartir contigo el repaso de la lección de la escuela sabática para esta semana. La lección de esta semana tiene muchas implicaciones, muchas enseñanzas para cada uno de nosotros, al igual que cada una de las semanas que hemos estado estudiando. Y yo estoy convencido de que esta lección de esta semana nos ayudará a tener una perspectiva interesante acerca de los encuentros que Jesús tuvo con algunas personas específicas y cómo estos encuentros fueron determinantes para estas personas tomar la decisión por seguir a Jesús. Antes de iniciar, pues me gustaría que podamos hacerlo teniendo una palabra de oración y poniéndonos en las manos de nuestro Dios. Oramos. Eterno y amante Padre Celestial, Señor y Dios, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque nos permites estar aquí con el privilegio de estudiar tu lección. Danos sabiduría y permítenos aplicar lo que aprendamos a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Durante la semana estaremos mirando algunos pasajes sumamente interesantes. Las semanas anteriores, pues, estuvimos mirando que el autor se basó mucho en lo que tiene que ver con Juan en su capítulo 1, tratando de darnos a entender el énfasis que hace el autor en que nosotros podamos mirar a Jesús como el Mesías, mirar a Jesús y su divinidad como alguien que no solamente vino y hizo grandes proezas, grandes milagros, sino que vino como el Hijo de Dios, vino como Dios y vino a cumplir un propósito específico aquí en la tierra. Hay diversos pasajes en el Antiguo Testamento que nos ayudan a comprender bien lo que se esperaba del Mesías, o por lo menos lo que se decía que ocurriría al momento de llegar ese tan esperado Salvador. Y uno de los pasajes más sustanciosos para hacer referencia a la llegada, a la venida del Mesías, pues es Isaías capítulo 40. Especialmente desde el versículo 1 en adelante, hay toda una narrativa que tiene gran relación con este episodio tan esperado por el pueblo judío. Y es entonces la lección del sábado que nos apunta allí entonces el versículo para memorizar que está basado en Juan capítulo 3, versículo 3, y dice: Jesús respondió: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver, dice allí, el reino de Dios. Es interesante mirar esta declaración de Jesús. De hecho, se hace en el contexto de un encuentro que Jesús tiene con una persona muy importante, muy conocida y de mucha envergadura en cuanto al pueblo judío, que era nada más y nada menos que Nicodemo. Pues Jesús le hace esa expresión y más adelante vamos a estar mirando algunos elementos que tienen que ver con la historia de este interesante hombre que Jesús encuentra por la noche en horas nocturnas, y entonces Jesús tiene un encuentro decisivo con él. Yo quiero iniciar pues hablando del título de la lección, Testigos de Cristo como Mesías, se titula, y entonces esta lección, como les había mencionado, se basará en algunos escenarios que tienen que ver con el encuentro que tuvieron hombres específicos con Jesús. Todos nosotros sabemos que el Señor desarrolló su ministerio basándose en grandes prodigios, en grandes señales, en grandes milagros. Cojos empezaron a caminar, ciegos empezaron a ver, personas con incluso que habían muerto, pues Jesús empezó a hacer milagros como resurrección y demás. Personas con enfermedades
de muerte, literalmente Jesús las sanaba, y muchos eran los que veían estas grandes señales, estos grandes milagros, estos grandes prodigios que realizaba el Maestro. Sin embargo, creo que en las lecciones anteriores estuvimos viendo personas que evidenciaron el poder de Jesús, sin embargo no decidieron seguirlo. En esta semana estaremos mirando el encuentro de Jesús con personas que al recibir el mensaje, pues ellos sí decidieron optar por creer en Jesús y también seguirlo. Es interesante entonces el matiz que toma la lección. Por lo menos en la lección del domingo se titula el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista es un personaje bastante pintoresco, bastante llamativo en lo que tiene que ver con el trabajo, el ministerio de Cristo, debido a que él había nacido, incluso primero que Jesús, eran familiares, compartían en sus genes la misma sangre por medio de sus madres. Y entonces este gran hombre, Juan el Bautista, desarrolló su ministerio en la región de Judea, especialmente las áreas del río Jordán. El río Jordán para Juan el Bautista era un lugar estratégico porque allí él no solamente predicaba el evangelio, sino que cuando hacía el llamado al bautismo, entonces si alguien se decidía a bautizar, pues él inmediatamente lo sumergía en el Jordán como un símbolo de que esa persona había aceptado al Señor como único Salvador. Es interesante entonces mirar los elementos que tiene la lección del domingo con relación a Juan el Bautista y lo que él decía de sí. Es evidente que alguien como Juan el Bautista, que predicara con tal autoridad, con tal poder, la gente entendiera que este no era un personaje común, que este no era alguien normal, por lo que la gente pudiera haber llegado a pensar que era una especie de Mesías o alguien que había venido para tener un cumplimiento sustancioso relacionado con la liberación del pueblo. Sin embargo, Juan el Bautista tenía muy claro, eso me llamó mucho la atención, tenía muy claro cuál era su llamado, cuál era su ministerio, y él sabía que su trabajo literalmente era preparar el camino para aquel que sí salvaría al mundo del pecado y que iniciaría su ministerio pues luego de él prepararle el camino. En Juan capítulo 1, versículos 19 al 23, encontramos las primeras declaraciones que nos ilustran acerca de este gran hombre llamado Juan el Bautista. Allí dice, este es el testimonio de Juan, versículo 19. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy, dijo él, el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no, no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres tú? Y entonces él dice, para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es interesante notar la respuesta que da Juan el Bautista. Juan el Bautista se aseguró de que no hubiera ninguna duda, no solamente de que él no era el Mesías o que él no era un profeta, sino que él definió muy bien cuál era su trabajo. Él declaró un pasaje antiguo, ¿verdad?, de Isaías, capítulo 40, del versículo 1 al 5, donde él trató allí de dar a entender cuál era su trabajo, preparar el camino para que Cristo más adelante pudiera llegar. Y en pocas palabras, él utilizó una frase o una combinación, un juego de palabras que en el versículo 3 son las siguientes. Voz que clama en el desierto, dijo Juan, prepara el camino. Es interesante la grandeza de este gran hombre, un hombre sobre el cual reposaba literalmente la presencia de Dios, y un hombre que había nacido y se había dedicado por completo a la labor que Cristo había depositado en él. Incluso en tiempos antiguos era algo que circulaba en las mentes de los judíos, era algo que se había transmitido, era una creencia, una superstición de que habían vendrían dos tipos de Mesías,
Uno sería sacerdotal y el otro sería real. Juan el Bautista pudo haber sentido quizás la inclinación, ¿verdad? Como seres humanos, a veces nosotros queremos tener protagonismo en las cosas, queremos ser vistos, que se nos tome en cuenta, que se nos pondere. Sin embargo, cuando un hombre está revestido del poder de Dios, pues su deseo no es que él sea ponderado, sino que Dios sea ponderado. Es aquí un elemento clave sobre el evangelio y el poder que tiene el evangelio en el individuo. Y Juan el Bautista nos enseña esa humildad, esa dependencia a que Cristo reciba la gloria, a que Cristo reciba el honor, porque es en Él en quien está fundamentado el evangelio y en Él en quien está fundamentada la salvación de todos los hombres. Una frase interesante en la lección del lunes es analizada. Esa frase fue dicha también por Juan el Bautista. Él definió a Cristo como el Cordero de Dios. Nosotros como adventistas vemos una conexión allí soteriológica de Cristo con la obra del santuario, la expiación que Él debía de realizar por cada uno de nosotros. Cristo como Cordero, pues es presentado como alguien que viene al mundo a morir por cada uno de nuestros pecados como expiación. Cristo allí presentado como el Cordero de Dios en la mentalidad judía. Los judíos conocían muy bien todo lo que tenía que ver con el Cordero, los sacrificios, el santuario, porque esto era parte de su cultura ya que Cristo, el Señor, Dios le había enseñado a través de las enseñanzas del Antiguo Testamento, y todo alumbraba precisamente a ese momento puntual de la llegada, la venida del Salvador al mundo. Es interesante mirar entonces allí que la perspectiva que tiene Cristo y que Juan pues comprende no es tomar una posición terrenal. Más bien, Cristo estaba luchando por algo más grande. Mientras los hombres estaban enfocados en las situaciones pasajeras de la vida, la esclavitud que ellos estaban experimentando por medio de los romanos, pues Cristo quería darles a ellos algo más grande. Cristo vino a darles a ellos no una libertad efímera, sino una libertad eterna del pecado. Es interesante mirar las comparaciones que hace Juan el Bautista con Cristo. Juan el Bautista tenía algunos discípulos que le acompañaban, que eran seguidores de él, escuchaban cada una de las palabras que Juan el Bautista profesaba a las orillas del Jordán. Y entonces cuando Juan el Bautista aquí en este escenario hablaba, pues ya empezó a dar algunas pinceladas de Cristo Jesús. Y una de las cosas que Juan decía a la gente era que él bautizaba con agua, pero Cristo los bautizaría con el Espíritu. Es evidente que Juan el Bautista pues orientó no solamente a las personas que escuchaban la palabra, sino también a los discípulos que estaban con él, para que ellos pudieran comprender cuál era la tarea que él tenía y cuál era la tarea que tenía el Señor Jesús. Isaías capítulo 53, versículo 7 presenta lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Dice allí el pasaje, y no abrió su boca. Es interesante mirar que allí entonces también en Isaías capítulo 53, pues Juan el Bautista hace una alusión directa a este pasaje también, y entonces define entonces a Jesús como este cordero. Él está citando constantemente lo que tiene que ver con el libro de Isaías, su capítulo 40, desde el versículo 1 al 5, y su capítulo 53 también. Y entonces en la lección pues del martes vemos ese panorama interesante que se desarrolla en Juan capítulo 1, desde el versículo 35 al versículo 39. Allí presenta el panorama de Jesús que se encuentra con Juan. Y entonces en el versículo 37 dice: le oyeron hablar los dos discípulos, dice allí, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos dijeron: Rabí, dice que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él. Aquel día, porque era como la hora 10.
Estos discípulos que menciona allí, que eran discípulos de Juan, pues al comprender las grandes cosas, grandes verdades, grandes enseñanzas que Juan les daba acerca de Jesús y acerca de su ministerio, quedaron sorprendidos y con el deseo de seguir escuchando. Por eso dice el texto que ellos siguieron a Jesús, estuvieron con él, incluso querían saber dónde él estaba, dónde él moraba, posiblemente para ir recurrentemente allí a escuchar al maestro. Y entonces, según lo que presenta el pasaje, pues ellos se fueron ese día y pasaron todo un día completo. Yo me imagino que allí empezaron a preguntarle muchas cosas a Jesús, posiblemente preguntas relacionadas con la salvación, preguntas relacionadas con su ministerio, o quizás, ¿quién diría que no? Preguntas relacionadas con la libertad que ellos tanto ansiaban. Es interesante entonces también mirar el desenlace que tiene Andrés y que tiene su hermano Simón. Andrés, uno de los primeros discípulos que empezó a seguir a Jesús, dice el texto que él también reclutó a su hermano Simón y entonces juntos empezaron a seguir al maestro. Cristo se estaba codeando allí de un conjunto de hombres valerosos que harían grandes cosas para él. El encuentro que Cristo tuvo con Juan fue un encuentro bastante interesante en el versículo 41 y 42 del mismo capítulo que estamos mirando, y dice, por ejemplo, halló primero a su hermano Simón, está hablando de Andrés, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro fue un hombre valeroso, un hombre que tuvo un ministerio grande y que Jesús trabajó con él en un contexto bastante interesante, y la vida de Pedro tiene muchas enseñanzas. Así que este escenario narrado aquí entre Andrés y su hermano Simón me llama muchísimo la atención. Mirar los hombres que Cristo estaba reclutando para que le siguieran era una manera interesante también de mirar la forma en cómo Cristo quería desarrollar su ministerio como el Mesías. Allí también me gustaría conversarte acerca del encuentro de dos grandes hombres, Felipe y Natanael, que está basado en el versículo 40 de los versículos. Allí también me gustaría basarme un poquito en la lección del miércoles, la cual nos habla un poquito acerca del encuentro que tuvo Jesús con dos grandes hombres, Felipe y Natanael. Felipe, según lo que menciona el texto, Jesús en la región de Galilea, Felipe era de la ciudad de Betsaida, ciudad donde también eran oriundos Andrés y Pedro. Y entonces allí el Señor le dice a él, sígueme, y dice el texto que Felipe le siguió. Y entonces Felipe, dice el versículo 45, halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, y el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ved. Es interesante la declaración que hace Natanael acerca de Jesús, porque es que yo no lo culparía parcialmente, claro, en cierto modo, tener este interrogante, porque precisamente Nazaret no se prestaba para que uno se imaginara que de un lugar como ese pudiera salir una eminencia tal como Jesús. Era quizás lo más sorprendente de Jesús. Él había elegido no solamente ser de la ciudad de Nazaret, sino que también nació en un pesebre. Alguien que no tenía en él, así como presenta el libro de Isaías, no tenía ningún llamativo. Jesús, lejos de estar en la opulencia, nació con una humildad increíble. Me parece que ninguno de los que estamos posiblemente estudiando esta lección, o por lo menos tú que me estás mirando, sabemos que la gran mayoría de nosotros, si no hemos nacido en un hospital, por lo menos hemos nacido en una casa, hemos nacido en un lugar quizás con mejores condiciones que nacer en un establo.
en un lugar donde hay estiércol, donde hay mucha paja, donde hay muchas cosas que realmente podrían poner en incomodidad a una madre que da luz y a una familia completa, como fue la familia de Jesús. Es interesante notar que Jesucristo allí entonces, cuando Natanael escucha esto, no le toma esto en cuenta, porque miren entonces allí lo que dicen los siguientes pasajes, versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo a él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mientras Natanael tenía sus interrogantes, Jesucristo veía en él no las interrogantes que él tenía, sino la sinceridad con que Natanael se manejaba. A pesar de que él dijo esas palabras, pero Dios vio su sinceridad. Dios no lo vio como él era, o no vio la forma en cómo le había hablado. Dios no se prejuició, sino que más bien Dios miró su corazón. ¿Será que Dios no te mira como tú eres? ¿Será que Dios no se prejuicia con nadie? ¿Será que Dios no te ve con las limitaciones que la gente comúnmente te ve, o con las situaciones que la gente te ve, sino que Cristo te ve más allá, sino que Cristo te ve como alguien que sí puede alcanzar las grandes victorias de la vida, y que sí puede alcanzar la victoria a través de la vida cristiana? ¿Será que hay algún amigo, verdad, que comparte ahora conmigo este estudio, que está analizando: óyeme, pero ¿cómo Dios me ve? Aquí tenemos una idea. Dios te ve no como lo que eres, sino como lo que tú puedes llegar a ser en sus manos. Finalmente vamos llegando a la historia de un hombre que a mí siempre me ha llamado la atención desde que soy pequeño. Nicodemo. Nicodemo era un hombre adinerado, de gran posición en el pueblo judío. Pertenecía a una de las estructuras más respetadas en toda la historia de los judíos, y era el Sanedrín, un hombre con posiblemente mucha sabiduría, de hecho un maestro, alguien que enseñaba, alguien que instruía, alguien que conocía la Torá y cada una de los escritos que manejaban los judíos. Era un hombre muy docto, muy conocedor de las grandes verdades, y pues este hombre se acerca a Jesús en horas nocturnas. Es interesante mirar entonces que este escenario de Juan capítulo 3 se desarrolla en el contexto de Judea también, pero específicamente, posiblemente según los estudiosos, en el área de Jerusalén, ya en la ciudad. Debido a que salir en horas nocturnas tiene algunas implicaciones, y pues dado que él va a un lugar específico, quizás ya tenía la idea de dónde estaba Jesús, pues él llega a ese lugar y Jesús ciertamente lo estaba esperando. Fue un encuentro bastante interesante, pero más que el encuentro fue la conversación que Jesús tuvo con este hombre. Allí el texto presenta que este hombre llegó donde Jesús, posiblemente para escuchar de Jesús esas grandes verdades sobre las cuales él había escuchado a manera de rumor. Y entonces dice el versículo 2 del capítulo 3, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él venía con la presuposición, ¿verdad?, de que Jesús venía de Dios, y tenía la idea también de que Jesús tenía que ver algo con Dios, literalmente. Y entonces Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es interesante mirar que este nacimiento no es un nacimiento físico, no es un nacimiento clínico como nosotros secularmente vemos. Más bien Jesús está yéndose a un nivel más profundo todavía, y él está hablando del nuevo nacimiento. A que nosotros que nacemos por la carne, pues al momento de aceptar a Cristo, pues nacemos en el Espíritu, nacemos como hijos de Dios, ¿verdad? Y entonces es imposible que alguien que no haya nacido del Espíritu pues pueda ver las cosas espirituales, que pueda ver el reino de Dios. Era evidente, ¿verdad?, que Cristo le estaba hablando de algo más profundo, y él lo aclara en el versículo 6. Entonces, esta parte que les estoy diciendo.
Nicodemo finalmente entiende las verdades, para ir resumiendo, que Cristo le estaba enseñando a él. Y tenemos evidencia de que más adelante esta conversación fue determinante, porque vemos a Nicodemo siguiendo a Jesús. En Juan capítulo 19, versículo 39, dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Allí se ve a Nicodemo finalmente aceptando al evangelio, aceptando las verdades que Cristo le había enseñado y aceptando a Jesús como único salvador en su vida. Aquí vemos encuentros decisivos de Jesús con Andrés, con su hermano Simón, que luego fue llamado Cefas, que se quiere decir Pedro, también de Felipe, Natanael y ahora finalmente de Nicodemo. Es imposible que nosotros, conociendo a Cristo, sigamos siendo la misma persona. Es imposible que viendo lo que Cristo había hecho, alguien no tuviera la oportunidad de llegar a la siguiente conclusión: este debe de ser Cristo Jesús, el Mesías esperado y el Hijo de Dios. Hubieron muchas personas que rechazaron a Jesús, pero no lo rechazaron porque Él no dio evidencia de quién era. Lo rechazaron porque en su corazón decidieron rechazarlo. ¿Será que nosotros ahora, al estudiar esta palabra, pues también estamos siendo llamados por Dios directamente para nosotros aceptarle a Él como único Salvador? ¿Será que Dios nos está haciendo también un llamado, una invitación a nosotros a que si verdaderamente no hemos nacido de nuevo, podamos hacerlo? ¿Será que Dios quiere que nosotros nos convirtamos en seguidores de Él, que dejemos lo que estamos haciendo y que hagamos lo que hicieron Andrés y Simón y le sigamos a Él donde quiera que Él vaya? Yo creo que ese es el llamado que Dios nos hace en este momento. Y finalmente, luego de estudiar la lección de esta semana, creo que es una invitación que Dios nos hace. Para mí ha sido una experiencia maravillosa poder estar en este estudio, y me gustaría invitarte a que puedas continuar estudiando con nosotros en la próxima semana. Ha sido un privilegio, un honor poder compartir contigo. Soy el pastor Vladimir Sánchez y deseo que Dios te bendiga. Comparte, suscríbete y continúa con nosotros. Dios te bendiga.